de ecuación de onda, de ecuaciones diferenciales parciales por el método de separación de variables. En este ejemplo tenemos pues otra típica ecuación de onda, pero también tenemos una perturbación que viene expresada por esta función. Entonces, pues vamos a resolver. Entonces, para esta ecuación vamos a manejar las mismas condiciones iniciales y de frontera que en la otra. Y estas condiciones son que u en x, en 0, d, o sea, en los extremos, y en L. El L que vamos a tomar aquí es de 1, t va a ser igual a 0. Y la condición de frontera, en este caso, va a ser que u de x, 0 va a ser igual a la función 3x por x más 2. Y la derivada con respecto al tiempo en t igual a 0 va a ser 0. ¿Listo? Entonces, una vez ya con estas condiciones podemos proceder. Empezamos entonces suponiendo nuestra solución. Entonces, proponemos una solución de este tipo. Entonces, de u de x, t va a ser igual a una función. En este caso llamémosla pues diferente. Vamos a ponerle, digamos, puede ser x mayúscula de x y t mayúscula de t. Pero ¿qué pasa? También hay una función de perturbación. Entonces tenemos que sumarle a esto otra función, que en este caso llamémosla fx. Entonces ya tenemos este tipo de solución. Y pues vamos a proceder a derivar pues para encontrar sus exponentes. Entonces, la segunda derivada con respecto a t sería, esto es como tener una constante y sería t segunda pues de t, y pues esta se va porque también es como una constante. Ahora, la u segunda de x sería segunda derivada por esto que vendría a ser más o menos una constante más la segunda derivada de f. ¿Listo? Ya tenemos esto. Ahora pasamos a reemplazar. Entonces, ¿qué tenemos en la ecuación? Segunda derivada con respecto al tiempo, o sea, x de x por t segunda de t es igual a 4 por la segunda derivada con respecto al tiempo, que vendría a ser x segunda de x por t de t más f segunda de x, y todo esto más 6x. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a repartir este 4 y a su vez vamos a multiplicar a ambos lados por el mismo producto del ejemplo anterior. Entonces este producto va a ser x de x por t de t. Multiplicando y haciendo esto, pues nos queda que t segunda de t sobre t de t es igual a 4 veces x segunda de x sobre x de x, es una x mayúscula, más f 4 veces f' de x más 6x sobre
x de x por t de t. ¿Listo? Ahora, para que esto sea igual pues a una constante y podamos, digamos, separarlo en dos ecuaciones diferenciales ordinarias para solucionarlo por este método, tenemos que suponer que este término de acá va a ser igual a 0, tal que f de x más 6x sobre pues esto sea igual a 0. Y pues de esta manera podemos hallar esta función de perturbación directamente. Entonces vamos a hallarla de una vez. Entonces tenemos que 4f de x más 6x sea igual a 0, ya que pues para que esto sea 0, pues lo de arriba tiene que ser 0. Entonces pues simplemente despejando nos da que f segunda de x es igual a menos 6 cuartos de x. ¿Listo? ¿Qué sigue de acá? Pues simplemente vamos a integrar. Entonces integramos esto una vez y nos da que f' de x es igual a menos 3 cuartos de x cuadrado más una constante que vamos a llamar e1. Volvemos a integrar y nos da que f de x es igual a menos 1 cuarto de x a la 3 más e1x más otra constante que vendría a ser e2. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro f de x, que sería nuestra función de perturbación, que vendría a ser simplemente x a la 3 sobre 4 más e1x más e2. Ahora, pues ya que dijimos que esto era 0, entonces es como si esto fuera un 0 aquí, y ya podemos igualar eso pues a nuestra alfa, que vendría a ser pues nuestra constante. Entonces esta alfa, como ya pues comentamos en la ecuación de onda, mayoritariamente va a ser menor que 0. Entonces vamos a tomarla como menos k cuadrado. Entonces ya podemos reescribir esto como t segunda de x sobre, digo, de t, de segunda de t sobre t de t es igual a menos k cuadrado, perdón, otra vez, ya embarco. X, 4 veces x segunda de x sobre x de x. Y esto va a ser igual a menos k cuadrado. Y pues procedemos a resolverla, pues son dos ecuaciones diferenciales ordinarias que pues les hemos dado una ecuación diferencial homogénea cada una y vamos a resolverla como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces sería t segunda de t sobre t de t igual a menos k cuadrado. Despejando esto nos queda que t segunda de t es igual, más k cuadrado de t igual a 0. Entonces esto es una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes. Entonces vamos a resolverla mediante pues, su polinomio característico. Y esto nos va a dar que lambda 1, tanto 1,2 va a ser igual a más o menos k por i. ¿Listo? Entonces, la solución general para esta ecuación, digo, sí, para esta EDO, va a ser igual a, que sería una constante, por el seno de k por t
más b por el coseno de k por t. Y pues acá tenemos ya nuestra primera solución. Listo, tenemos ya nuestra primera función. Ahora vamos a proceder pues, a resolver para x de x. Entonces tenemos que 4 veces x de segunda de x sobre x de x es igual a menos k cuadrado. Entonces, organizando esto nos queda que x segunda de x más k cuadrado sobre 4 por x de x es igual a 0. Otra homogénea de coeficientes constantes. Entonces, el polinomio característico de esta es lambda cuadrado más k cuadrado sobre 4 igual a 0. Y pues de esto sale que tanto lambda 1 como lambda 2 es igual a más o menos k sobre 2 y la solución general de este homogéneo pues viene estando dada por S por el seno de k medios de x más b por el coseno de k medios de x. ¿Listo? Ya tenemos nuestro segundo, digamos, nuestra segunda función. Muy bien, entonces, ahora que procedemos pues a usar nuestras condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales dicen que u de 0, t es igual a 0. Entonces vamos a usarla pues en esta función precisamente. Entonces, x de 0 es igual a 0, por lo tanto, pues evaluamos en 0. Entonces, este término de acá se me va, esto se me vuelve 1, entonces esto me dice que b es igual a 0. Entonces, nuestro x de x nos va a quedar solamente con el primer término. Entonces, c igual a por seno del de k medios por x. Listo, tenemos entonces nuestra primera ecuación, nuestra primera condición inicial. Entonces seguimos con la otra, que es precisamente esto. Pero faltó decir una cosa, ¿qué implica que esto pues sea 0? Pues esto implica que entonces x de 0 por t de t más f de 0 sea igual a 0. Entonces, para que esto sea 0, pues uno de estos dos tiene que ser 0. Efectivamente, pues esto va para todo t, entonces este no puede ser 0, entonces este es 0 y pues esta es la condición que acabamos de comprobar. Pero resulta que para que eso funcione, este también tiene que ser 0. Entonces vamos de una vez a evaluar. Entonces, para f tenemos que menos x a la 3 sobre 4, pues esto en 0 se va a 0, esto también en 0, entonces me dice que E2 es igual a 0. Entonces, E2 es igual a 0, entonces ya puedo escribir cf de x como menos x a la 3 cuartos más E1 por x. ¿Listo? Ahora sí, pasamos pues a evaluar la segunda condición inicial, que implica pues básicamente lo mismo, que f, bueno, en realidad que x de 0 por t de t más f de 1, perdón, esto es 1,
por f. Entonces, x de 1 por f de 1 por t de t más f de 1 igual a 0. Entonces es lo mismo. Esto implicaría que x de 1 es 0 y que f de 1 es 0. Entonces vamos, x de 1 igual a 0. ¿Y esto qué quiere decir? Entonces que c por el seno de k medios es igual a 0. Entonces nuestra c no puede ser 0 porque pues, nos da la solución trivial. Entonces tenemos que decir que el seno de k medios es igual a 0. ¿Y cuándo pasa esto? Pues cuando nuestro k medios es igual a n pi. Y pues esto podemos despejar de una vez la k, que nos dice que es 2n pi. ¿Listo? Ahora para f, entonces f de 1 es igual a 0, entonces esto nos da que menos 1 cuarto más e1 es igual a 0. Entonces esto que pues nos dice que e1 es igual a 1 cuarto. Entonces ya podemos escribir estas dos así. Entonces x de x es igual a c por el seno de k medios, pero resulta que k medios, ¿quién era? K era 2n pi. Entonces, esto nos queda n pi x. ¿Listo? Reemplazando la k acá. Muy bien. Entonces, ahora que seguiríamos, pues a escribir la f de x, que vendría a ser menos x tercios a la 4 más x cuartos, que esa ya la tenemos completa. Y pasamos pues a la otra condición, que es la condición de frontera. Entonces, las condiciones de frontera. Hay una condición de frontera que nos dice que la derivada con respecto al tiempo de u es en 0, es una función. Digo, es 0, perdón. Entonces, con esto yo puedo decir que que x de x por t prima de t es igual a 0. Eso implica, perdón, prima de 0 es igual a 0. Entonces implica entonces que esta no va a ser 0, pero esta sí puede ser 0. Entonces esto me dice que t prima de t, que va a ser, ¿quién es t? Mi t es a por el seno de kt más b por el coseno de kt. Entonces la derivada de eso pues sería a por k por el coseno de kt menos b por k por el seno de kt. Entonces evaluando esto en 0 nos va a dar 0 y pues este término se me va a ir y este término se me vuelve 1, entonces esto va a ser igual a por k, pero resulta que k es distinto de 0, entonces a es igual a 0. Y pues, entonces nuestra t de t nos quedaría como b por el coseno de kt, que a su vez, pues k ya sabemos que es 2n pi, entonces esto quedaría b por el coseno de 2n pi. Y de t. No. Entonces ya tenemos también esta función de k. Vamos a proceder pues entonces a organizar esto ya pues de la forma de la solución. Esto es una x. Que era x de x por t de t más f de x. ¿Listo? Vamos a organizarlo de esta manera y entonces nos queda que u de x, t
es igual a mi x de x. ¿Quién es x de x? Este de acá, c por el seno de n pi x. Por mi t, que sería b por el coseno de 2n pi por t. Y finalmente más, pues en este caso menos en realidad, sería menos x a la 3 sobre 4 más x cuartos. ¿Listo? Entonces, pues queda. Entonces, para simplificar, yo puedo decir que c por b es igual a b sub n. Y vamos a escribir esto acá arriba. Listo. Entonces acá tenemos que nuestra u de x, t es igual a b sub n por el seno de n y x por el coseno de 2n pi t menos x a la 3 cuartos más x sobre 4. Listo. Entonces así estamos. Pero resulta que este coeficiente pues lo tenemos que hallar. Y por el principio de superposición pues tenemos que o sea, la suma de todas las soluciones por cada valor de n pues nos va a dar la suma, es decir, la solución digamos particular para el total de n. Entonces esto lo podemos escribir como una sumatoria. Entonces nos da de esta manera. Entonces sumatoria de n igual a 1 está infinito de b sub n por el seno de n y x por el coseno de 2n pi t. Y pues todo esto menos x a la 3 sobre 4 más x sobre 4. Listo, entonces ya tenemos esto acá y pues vamos a hallar este coeficiente por medio pues de una serie de Fourier. Entonces para eso usamos la otra condición de frontera, que era que u de x, 0 es igual pues a la función que en este caso pues será 3x por 2 por x más 2, que esto lo podemos escribir como 3x cuadrado más 6x. Y pues vamos simplemente a igualar. Y pues igualando esto y evaluando en t igual a 0, nos va a dar de la siguiente manera. De x, 0 es igual a la CL sumatoria de sub n. Cuando t es igual a 0, se me vuelve un 1. Entonces sería seno de n y x. Ahora todo esto pues menos esto de acá. Pero resulta pues, que podemos de una vez pasarlo al otro lado. Entonces nos quedaría esto igual pues a esta función. Entonces quedaría x a la 3 sobre 4 más 3x al cuadrado. Y pues sería 6x menos un cuarto, que esto da más 23 cuartos de x. Y pues ya a partir de esto, nosotros podemos decir entonces que en este semiperiodo es 1. Entonces nosotros podemos decir que b sub n es igual a 1 sobre el semiperiodo que es 1. Sería menos integral de menos 1 a 1 de f de x, que sería todo este polinomio, o sea, x a la 3 sobre 4 más 3x cuadrado más 23 un cuarto de x por el seno de n pi
x de x. Entonces todo esto lo podemos separar en varias integrales y nos da pues de la siguiente manera. Entonces, integral de menos 1 a 1 de x a la 3 sobre 4 por el seno de n y x de x más integral de menos 1 a 1 de 3x cuadrado por el seno de n y x de x más integral de menos 1 a 1 de 23 cuartos de x por el seno de n y x de x. ¿Listo? Entonces acá que podemos ver, esto es una función par por una impar, entonces esto nos da impar, entonces se puede decir que este término es 0. Estas dos funciones son pares porque es una impar por una impar da un par, una impar por una impar también da par. Entonces yo puedo decir que esto es 2 veces la integral de 0 a 1 de esto de acá. Entonces pues yo saco el 1/4, entonces 1/4 por 2 me va a dar 1/2 por la integral de 0 a 1 de x a la 3 por el seno de n y x de x. Y esto sería más la misma de acá. Voy a decir que es 2 veces eso, entonces saco el 23 cuartos. 23 cuartos por 2 es 23 medios. Y esto sería 0 a 1 de x seno de n y x de x. Entonces, bueno, podemos resolver esto por partes y pues hacer todo el procedimiento. Yo lo hice pues en una hoja que les voy a, pues, a poner ahí como un leve momento en el video y pues pueden tomar pausa y pues mirar cómo, pues si les cuadra todo. Entonces, pues simplemente resolviéndolo nos da entonces que pues b sub n es igual, viendo las dos integrales y sumándolas, nos da que esto es igual a menos 1 a la n por 6 menos n cuadrado pi cuadrado sobre 4n a la 3 pi a la 3 menos 23 sobre 2 sobre 2 npi. Listo, entonces ya pues esta solución general la podemos escribir en estos términos como u de x, t, bueno, solución particular en realidad porque pues es una solución particular para pues, las condiciones dadas. Entonces sería, esto es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n, pero b sub n pues es lo que acabamos de escribir, entonces menos 1 a la n por 6 menos n cuadrado pi cuadrado sobre 4 n a la 3 pi a la 3 menos 23 sobre 2 n pi por no es el seno de n y x por el coseno de 2n pi por p. Y pues todo esto sería nuestra solución particular para este problema de ecuaciones diferenciales parciales. Y pues eso ha sido todo por este taller. Muchachos, no se olviden de calificar. Si tienen alguna pregunta me la dejan en los comentarios. Espero que les vaya muy bien, que pues pasen.